Mira, también hay muchas cosas que yo quiero que conversemos, ¿verdad? Por ejemplo, eh, oye, el asunto económico, pero vamos a posicionarnos, por ejemplo, en Portuguesa, ¿no? Y nos salimos un poquito del asunto de la política, porque la política siempre ha sido, oye, realmente la causante de, yo creo que la mayoría de los problemas, no solo en el país, a lo mejor podemos decir en el mundo entero, esos sistemas eh, eh, filosóficos o pensamientos políticos que tienen que ver con la igualdad siempre han sido nefastos en cualquier lugar del mundo. Sí. Yo no quiero calificar ese pensamiento ni de derecha ni izquierda, porque yo creo que ya estamos en un momento en que ya no deberíamos pensar en la derecha ni la izquierda, sino en función del trabajo y del progreso y del bienestar de la gente. Pero no comparto ese asunto de quítale a este para darle a este, porque, oye, no me parece lo correcto. Te dije en un principio, cuando empezamos la conversación, que yo soy fiel creyente de la Carta García. Pero ¿qué premia la Carta García? La aptitud. El tipo que hace las cosas bien hechas antes que se las manden a hacer. Ese es el que ocupa un primer lugar socialmente, el reconocimiento de la gente, y también gana el dinero que necesita para hacer esa figura que está en esa posición. Después viene el que hace las cosas bien hechas, pero cuando se las mandan a hacer. Y así va Sí. una pirámide que el que hace las cosas bien hechas, pero cuando se la mandan a hacer 3 veces, hasta que te consiguen el último peldaño de esa escalera, el tipo, no, que es que yo le caigo mal al profesor, no, que es que mi jefe tal cosa, no, que es que... O sea, esa persona negativa que no tiene ninguna actitud, ese es el principal pensamiento de esa... Sí. Ese filosofía que maneja mensaje. la Carta García, ¿verdad? Ujú. A mí me encanta eso, porque eso no te pone ni para la derecha ni para la izquierda. O sea, no me gusta ese pensamiento de la izquierda, oye, que si este tiene 4, quítale 3, porque así te van a ganar 3 a los que le vas a dar y tienes uno en contra. O sea, eso es una cosa nefasta de todo punto de vista. Incluso Sí. si tú lo aplicas a tu asunto familiar, odio que no lo vas a manifestar porque de esa manera no funciona nada. Ahora, yo quiero que nos ubiquemos un poquito en el asunto económico en portuguesa, apartándonos un poquito del asunto de izquierda o derecha. O sea, ¿cómo ha sido el desarrollo de la economía? ¿Cómo ha funcionado de ese punto de vista? Obvio que tiene que aparecer el funcionario gubernamental, porque de ahí se estiran todos los otros elementos de las acciones económicas o sociales, pero ¿cuál ha sido ese beneficio? ¿Y por qué te hago este comentario? Porque hace poco Adrúbal Olivero, que es yo no diría que un joven, porque ya no es un joven, es un tipo que tiene cierta experiencia, dicen algunos personajes de la ciudad que lo trajeron a visitar a Portuguesa y obvio lo hospedaron en el mejor hotel de la ciudad, $150 la noche, lo llevaban a comer los mejores restaurantes, lo llevaron a ver las plantas más importantes que hay aquí, o sea, le mostraron a lo mejor una burbujita que tiene Portuguesa, aunque muchos amigos míos no comparten este criterio mío, pero aparece diciendo en las redes sociales, porque ya no hay medios de comunicación tradicionales que permitan ese Así tipo es. de participación, que Portuguesa, a diferencia de Venezuela, este año va a crecer un 10% en el Producto Interno Bruto. Oye, yo me tomé la molestia de hacer consulta a mucha gente, no solamente en el país, sino también fuera del país. Hay mucha gente valiosa venezolana que se fueron del país. Y bueno, a mucha gente le pareció un exabrupto, otros, oye, se vieron sorprendidos, o salieron algunos que salieron con un bate a caerle encima, pero la idea no era esa, la idea era solamente conocer una opinión al respecto. Tú en tu experiencia, en tus años viviendo aquí en Portuguesa, que te conoces las vicisitudes que han tenido las acciones económicas más importantes que se dan aquí, ¿cómo ves esa posición? ¿Cómo ves eso? ¿Sí te parece que es correcto desde el punto de vista de tu profesión, esos comentarios? Mira, la opinión de este economista, Drugo Olivero, buen economista, un muchacho joven, tiene una firma Ecoanalytics. Claro, él no analizó los aspectos sociales. La práctica portuguesa, por su característica como Estado agrícola de Venezuela, en toda su historia, desde el plan arrocero en los años 60, y antes del 60, 40 era maderero, se producía mucho la madera. Pero cuando arranca el plan arrocero, Venezuela fue estaba entre los primeros, entre Guárico y Portuguesa siempre, toda su serie de estadísticas
era el estado pionero de productor de cereales y de grano del país, y todavía lo sigue siendo. Mata de café. Muchos años, primer estado productor de café. Sí, lo fue. Pero en mi época de estudiante, a mediados de los años 80, no existían las computadoras, no había nada digital. Todos eran anuarios, los anuarios estadísticos del Banco Central de Venezuela, eran unos libros gruesos, donde tú mirabas allí, veías de cualquier punto de vista el renglón, el sector, el estado que fuese. Entonces yo tomaba, como estudiante de economía, analizaba portuguesa. O sea, siempre estábamos por el primero o segundo lugar, productor de cereales y granos. Pero a su vez, estábamos de penúltimo como el estado más desnutrido del país, por encima del territorio del Tamacuro. Y eso fue durante muchos años. Entonces, yo como estudiante yo no entendía eso. Eso para mí era como traumático. Pusimos la comida y estamos desnutridos. Yo no entendía eso, ¿entiendes? Hasta que llegué a Portuguesa. Okay. Y me puse a analizar, ya vi conocí otro, cómo funcionan los gremios, la agroindustria. Claro. O sea, el impacto de la agricultura en Portuguesa ha sido más que todo económico y no ha sido social. Portuguesa tiene muchos zonas rurales, mucha hambre, todavía lo sigue viendo. Claro, hay números no oficiales que dicen que tenemos una población muy pobre. Tenemos de comer al 75% del país. Así mismo es. Una cosa que no sé. De cada 10 arepas que se comen en Venezuela, creo que 7 son de aquí. Eso lo decía el señor Concepción Quijada cuando iba a la Cámara de Comercio. Él decía, cuando tú te comes una arepa te está comiendo las 3/4 partes producidas en Portuguesa. Ajá. Entonces, este señor que cuando hace ese análisis se refiere a, somos puntales en producir grano, claro. Pero el aspecto social que ha estado muy olvidado, esa atención, esa solidaridad hacia el productor, que vino de la producción agrícola, que es el campesino. Está ese sistillo cuando, fíjate como está hoy en día las invasiones de finca, en fin, tantas cosas, no hay dispensario, todo eso hay que tomarlo en cuenta. Entonces sí tenemos un poder económico muy importante aquí en Portuguesa, pero yo lo veo desde el punto de vista vertical, no lo veo horizontal como en otros estados, como en el estado Zulia, como en Lara. Explícanos. Es vertical, concentrado en un solo sector, que es la agroindustria. Okay. Es poderosa, es poderosa. Pero no igual en otros sectores terciarios ni secundarios. Todo aquí es la agroindustria. Pero entonces, si vamos para atrás, la parte social, un campesino desasistido, lo que llaman la responsabilidad social. No existe. Entonces, esa es la característica que estamos viendo hoy en día en Portuguesa. Y le hemos vivido muchos años. Muchos años. No es por este gobierno. Ahorita estamos peor en el aspecto de que la agroindustria tiene que plegarse al gobierno, porque el gobierno te condiciona. Porque si tú no respondes a lo que te diga el gobierno, te expropian. Pero hay algunos que también dicen que esa bonanza económica es de puerto, que no se produce en Portuguesa realmente lo que se producía en años anteriores. O sea, mira. Bueno, también se da lo de. Acuérdate que el gobierno es un control sobre el ciudadano en el aspecto de la comida. Ajá. Entonces viene la otra faceta de que muchas veces también perjudican aquí a los productores y prefieren traer la economía, la que llaman la economía de puerto. Hay otros economistas que también dicen que el venezolano invierte 80% de lo que se gana en alimentos. Sí, entonces está la otra cara de la moneda, que es ese aspecto que por ahí se tiene una gran ganancia, pues, que eso muchas veces lo tiene un cierto sector del gobierno negociando la importación de alimentos. Pues. Por eso es que Venezuela se sale Chávez saca a Venezuela de la CAN, Comunidad Andina de Naciones, y se inmiscuye en el Mercosur. O sea que esos parámetros o esos indicadores que giran alrededor de ese concepto de Producto Interno Bruto no están bien enfocados, bien analizados en ese reporte que hace este señor economista. No, tomando en el aspecto social. Claro, lo sé. ¿Entiendes? Ese análisis que tú acabas de hacer bien interesante y bien inteligente. Eso no es nuevo, eso tenemos más de 60 años en esto. Sí. ¿Entiendes? Sí. Claro. Pacaribe se desarrolló gracias a la agricultura. ¿Qué no movía aquí la agricultura? Todo. Pero espérate, tú también te tengo que hacer un comentario.
Acaribe hubo un momento que tenía 17 talleres agroindustriales, perdón, 17 talleres dedicados a eso, a la agricultura, grandes talleres. Oye, tendría que nombrar el de mi amigo Antonio Agrosa, Sí, había correcto. muchísimos otros, Sí, que pero es que todo- ahora quedan muy pocos. Bueno, porque todo era la agricultura, todo era, bueno, la economía, como va la economía hoy en día. Fíjate tú que aquí llegaron a ver en Carigua 37, 34 agencias bancarias. Sí. O sea, aquí en el Caribe había una sucursal de todos los bancos que ven en el país, prácticamente. Están todos los bancos, pero había bancos que tenían arrendadoras, como Finalben, el Fondo de Activos Líquidos, Claro. ¿entiendes? Entonces Ok. llegaron a ver, yo que tuve 15 años en la banca, fui presidente de la Asociación de Gerentes Bancarios, eran 34 agencias bancarias. en el Claro, año también 96. te voy a hacer un comentario que también Ajá. lo conozco, pero por ejemplo, al principio de los años 60 los bancos no financiaban la agricultura. Aquí el primer banco que vino a Caribe a financiar los agricultores fue el Banco Ítalo. Lo recuerdo, le empezó a dar de 5.000 bolívares, o sea, oye, y se aprobaban los créditos inmediatamente, era Vito Miraglia, por ejemplo, Gaetano Costa, o sea, también había muchos italianos dedicados al asunto de la Sí. agricultura, había una relación y precisamente no. por eso montaron el banco aquí, ¿verdad? Sí, bueno, eso depende de la política de cada gobierno con el sector agrícola. Ok, tengo que hacer una nueva pausa, dame un segundito porque tú hablas más que yo. Breve pausa, interesantísimo el tema. Vamos a una nueva pausa y venimos con más. Jorge Cárdenas, economista, nos acompaña hoy aquí en Portuguesa Televisión. Ya venimos.